Bueno, eh, la presentación que nos convoca hoy es sobre el programa de encefalopatías espongiformes transmisibles. Dentro de ella la que nos incumbe en particular es la BCE, el vulgarmente llamado mal de la vaca loca, un programa que fue puesto en vigencia en el 2002 a través de la resolución 901 y que tiene un origen y un recorrido en particular con respecto a nuestra situación sanitaria. Eh, la distribución de esta enfermedad tiene un origen en particular, la epidemia, que lo vamos a desarrollar ahora. Lo que está transcurriendo en este momento es un poco lo que podemos ver en el gráfico. El último brote atípico o el último caso atípico fue en Brasil en el año 2019. En el 2014 hubo también otro brote en Brasil, casos muy atípicos justamente, pero bueno, así todo no le hicieron perder la condición y la categoría que tiene ese país en este momento. El último brote fue ahora el mes pasado, el 12 del 5, en Irlanda. El año pasado Polonia tuvo un caso. En el 2018 hubieron varios, Francia, Alemania, Rumania siempre está teniendo casos. El Reino Unido, como siempre, Estados Unidos, Ghana, España. Pero bueno, una enfermedad que se ha difundido de una forma muy particular, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es la BCE? Es una encefalopatía espongiforme que fue originada en el año 86 en Gran Bretaña. Tiene una sintomatología neurodegenerativa crónica y su origen es a través del consumo de alimento balanceado generado con eh, alimento contaminado a través del scraping. No se descarta de que puedan haber sido afectadas también por otras especies, pero por ahora es solo una especulación. Y es altamente zoonótica, con una letalidad muy grande. El origen, como les mencioné recién, en su momento se pensó que era una forma espontánea de los bovinos, que venía de otras especies exóticas, pero se pudo determinar esa epidemia que venía del scrapie, que es otra encefalopatía espongiforme que se da en ovinos. Ahora vamos a ver la relación que tuvo una enfermedad con la otra. La causa, el origen de la epidemia, justamente viene a través del scrapie, esta enfermedad en los ovinos, que al ser procesado su material de desecho en faena y utilizado en alimento balanceado para rumiantes, produjo la enfermedad. No se descarta también otros casos que hayan sido por otras especies, pero no, hoy por hoy son solo especulaciones, no se puede confirmar nada. Lo que está confirmado es que el vehículo de transmisión fue la línea de carne y hueso de los ovinos, en la que se utilizaba para hacer estas harinas vísceras y sistema nervioso central de ovinos, que es el despojo o los desechos de la faena, se utilizaban para hacer los alimentos balanceados y darle proteína a los rumiantes. El Reino Unido tiene una gran relación estructural y dinámica de la población ovina y bovina. Tiene mucha más población ovina que bovina, y esta utilización de los despojos de ovinos que se utilizaban en ese momento, mal desactivados. En la década de los 70, los 80 se desactivaba muy mal, se procesaba muy mal esos por desconocimiento y bueno, porque no existía esta enfermedad. Después cuando se descubrió y empezó a hacer
el problema que generó se empezaron a procesar de distinta manera. En ese momento y hoy por hoy, el único país que tiene el scrapie como endémico es el Reino Unido y por eso tiene la cantidad de casos que vamos a poder comparar más adelante. El Reino Unido fue el origen de todo este problema y lamentablemente, o en este caso favorable para nosotros, la relación política y económica cortada con el Reino Unido por el litigio de las Malvinas en esa época, nos mantuvo aislados comercialmente del Reino Unido, entonces nunca importamos ni animales ni alimentos balanceados provenientes del Reino Unido, entonces nos mantuvo con una posibilidad de aislamiento del problema. Nunca tuvimos en Argentina nunca hubo un caso eh, de una encefalopatía espongiforme. Las características del BCE, de la enfermedad del BCE, fundamentalmente el gran hallazgo fue el origen del prión, que es una enfermedad priónica, y todas las características que estamos viendo en pantalla. Todo el resto todas las características son negativas. Tiene una incubación de muchos años, o sea que si el animal en la época de ternero, de engorde, o una vaca, porque la enfermedad al ser crónica se va a dar generalmente en vacas, se da mucho en tambo también, el animal con un sistema de engorde como el que tiene Europa, no llegan a más de 4 años, entonces el animal es faenado antes, pero bueno, sí tuvo el tiempo de incubación, no presentó síntomas, pero sí tiene la enfermedad. No tiene signos preclínicos, no tiene sintomatología, no existe la vacuna, no tiene tratamiento, todas las características que estamos viendo. Es muy letal y el diagnóstico únicamente se puede hacer a través de histopatología, entonces es muy difícil luchar contra esta enfermedad porque no hay ninguna característica favorable para poder diagnosticarla. Las encefalopatías espongiformes, podemos ver acá en este cuadro cómo se han ido describiendo y cómo se han ido descubriendo. El scrapie en ovinos fue el origen, o es el origen de la BCE, la encefalopatía espongiforme bovina, que es esta que estamos describiendo ahora, que se originó en el Reino Unido, y esta desarrolló la misma en felinos, unos años más adelante. La enfermedad en el humano es una variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que había sido ya descubierta en 1921, que es una enfermedad también esporádica y hereditaria. Hay varias variantes de esta enfermedad, una es la que produce la BCE. Y otra encefalopatía espongiforme es la curú, la que tiene un pueblo originario del mismo nombre, que tienen como costumbre de los ancianos de la tribu, cuando mueren, le comen el cerebro con con la creencia de que comer el cerebro de los sabios le va a generar sabiduría a los jóvenes. Y bueno, esta encefalopatía espongiforme también se transmite en esta tribu por ese hábito que tienen cultural. Pero bueno, en un principio se pensaba que la del bisón y la de los ciervos venía del scrapie, pero no tienen el mismo origen. Tuvimos la visita en la facultad hace un par de años de la referente de la Unión Europea, que es una española de la Universidad de Zaragoza, y nos comentaba que se está estudiando, no hay ninguna prueba fehaciente, que tengan alguna similitud el Alzheimer y el Parkinson con este tipo de enfermedades. Pero bueno, es algo que está en estudio y nos comentó algo al respecto. Los factores de la epidemia principalmente que afectaron al Reino Unido, que fue el origen de toda esta problemática, como ya les mencioné, fue la gran relación
epidémica que tiene el scrapie endémico, con el subproducto de estos utilizado para procesar harinas de carne y hueso, que luego van a ser, y fueron, en su momento de Rayanó, fueron fuente de proteína animal para los propios rumiantes. El uso de este mismo harina, de origen rumiante, y la alimentación del ganado fue como fue el ciclo, que lo vamos a ver ahora en un gráfico un poco más adelante, para explicarlo. Bueno, es este gráfico. El animal importado, en el caso de los países que importaban animales del Reino Unido, introdujeron el animal al campo. Este animal, una vez que fue a faena, a frigorífico, en la planta de rendering, que es las plantas que se utilizan para procesar los subproductos de faena. Los subproductos de faena, tengan en cuenta que del bovino no se desperdicia nada. Todo lo que es hueso y grasa de desposte y de faena se reutiliza para hacer cebo de uso industrial, harina de carne y hueso, y también se utiliza la sangre para hacer harina de sangre. Esto es lo que... Acá en Pico hay una planta de esa que, bueno, es Navadi. Se utiliza para todo el subproducto de la faena, lo que es pezuñas, todo el hueso, la cabeza, todos los huesos, tanto de faena como de desposte, la grasa y el sebo, que tienen su diferencia en la definición, y muchos de los despojos de faena también se utilizan en estas llamadas plantas de rendering para utilizar esos subproductos y así generar harinas o cebos de alto valor proteico, que en este caso, como lo vamos a ver, está prohibido para alimentar rumiantes. Estas harinas se comercializan en las fábricas de alimentos balanceados para justamente darle valor nutritivo a esos alimentos balanceados. Lo que hacía el Reino Unido era cerrar el ciclo con volver ese alimento balanceado de ovinos a bovinos, para hacerlo alimento balanceado de bovinos. Y así se cerraba el círculo. Incorporando harina de carne y hueso balanceados, importados, contaminados, se introdujo en muchos países la BSE. Los factores epidemiológicos que relacionan esta enfermedad, justamente la estructura y la dinámica de las poblaciones, las relaciones comerciales de animales y la importación justamente comercial de alimentos balanceados, el factor de la no prohibición de alimentar rumiantes con proteínas rumiantes, o harinas de carne y hueso, o harina de carne. A veces se hace harina de carne, a veces se hace harina de carne y hueso. Generalmente se hace la misma definición todo junto. La prohibición de utilizar el material de riesgo específico, el MERS, material específico de riesgo específico, o MERDEV, específico de encefalopatía espongiforme bovina. Es todo lo que es el sistema nervioso central, llámese cerebro, cerebelo y médula. Eso en establecimiento de faena se verifica, se hace una inspección macroscópica y si se puede utilizar, que no tiene macroscópicamente ninguna sintomatología, se utiliza para el consumo humano o no, o se descarta. La médula se descarta completa de la canal y va a digestor para su destrucción. No puede ser reutilizada y está prohibido enviar ese material, tanto del sistema nervioso central, a las plantas de rendering. El factor fundamental es la falta de la vigilancia, justamente de estas enfermedades, en su momento por el desconocimiento de la enfermedad. Tengan en cuenta que esta enfermedad se explotó en el 86 porque no se conocía su existencia. Los sistemas de rendering y de sus productos y la elaboración de balanceados en particular tienen un factor epidemiológico muy importante en la enfermedad, o fundamental. Y el sistema de decomisos y de destrucción justamente de estos animales, los que eran enfermos o los que tenían sintomatología.
Esto hay que hacer un apartado de que todo lo que estamos viendo, vamos a ver, gracias a Dios a nosotros no nos tocó, pero hay que plantearlo o desarrollarlo porque es una enfermedad de la cual estamos haciendo vigilancia y más adelante vamos a ver las condiciones. El aspecto que nos falta conocer todavía de la enfermedad es su patogenia, se desconoce casi por completo su patogenia, y al no conocer su patogenia y todas las características negativas o que nos faltan descubrir de la enfermedad nos hacen que los sistemas de vigilancia no sean perfectos, porque estamos evaluando muestras de animales post-mortem, o sea, estamos de los animales que probablemente tengan sintomatología, estamos evaluando, gracias a Dios nunca encontramos y espero nunca se encuentre, pero puede llegar a ser tarde. Al tener un sistema imperfecto de no poder detectarlo por las características de la enfermedad, es muy probable que cuando se llegue tarde. No se sabe si realmente hay nuevas variantes de los casos de, por ejemplo, lo de Francia o lo de Japón de los últimos años, porque no se puede analizar, no se puede descubrir en particular eh, por el desconocimiento del prion. Y muchas veces se duda si es el mismo agente, la misma variante de prion que afecta a las distintas especies. Este programa, que lo vamos a ver un poquito más adelante, después de la pausa, tiene una base científica que la van a observar al final de la resolución, que tiene se utilizó todo el conocimiento porque justamente para generar el programa, que no lo van a ver descrito en los otros programas, justamente por la incidencia que tenía la enfermedad y cómo destruyó la producción en cierto momento del Reino Unido y la comercialización. La diseminación de esta enfermedad, como ya dijimos, fue a partir del scrape en el Reino Unido, que generó la BCE, y así todos esos países que tuvieron relaciones comerciales, tanto animales que después terminaron siendo positivos, o alimentos balanceados, o harinas de carne con, con el, con el prion, tuvieron la diseminación. Vuelvo a repetir, el hecho de la falta de relación comercial por una cuestión política con el Reino Unido nos favoreció de que nosotros no hayamos tenido intercambio ni de animales ni de alimentos balanceados. Un poco para ver la dimensión y comparar la dimensión de la BCE en el Reino Unido y el resto del mundo, y también de su presentación de la variante en el humano. Estos datos no están totalmente actualizados, pero sí tienen un punto de comparación para que puedan observar justamente lo que pasó en el mundo, con 190.000 casos en total, y de cuales ellos 184.623, falta actualizarlo, fueron del Reino Unido. Y a su vez, con desarrollo fatal en el ser humano, 228 personas en el mundo, de las cuales 177 murieron o eran del Reino Unido. Acá tenemos la tabla con la descripción de más o menos está un poquito más actualizada que marzo del 2014, pero más o menos cómo se desarrolló la BCE en el mundo y la cantidad de casos por países. Y la comparación con el Reino Unido, o sea, realmente al que golpeó fuerte fue el Reino Unido. De hecho, en ese momento tomaron el Reino Unido la decisión de decomisar el 100% de sus bovinos para poder paliar la BCE, pero no así los ovinos, y el scraping ovino lo siguen teniendo. La gráfica esta lo que nos logra mostrar es cómo fue evolucionando la cantidad de países que fueron descubriendo la enfermedad, que ya la tenían porque habían incorporado. Recuerda que es una enfermedad crónica que se presenta en bovinos mayores de 4 años, o sea, el que había incorporado animales enfermos o alimentos balanceados que los ingirieron en la edad
temprana de los bovinos, la enfermedad se fue desarrollando con el tiempo, y al no poder diagnosticarla y únicamente diagnosticarla en el post-mortem, fueron saltando los casos a medida que fue el tiempo. En el 89, 86, que fue cuando se inició la epidemia en el Reino Unido, había muy pocos casos y muy pocos países. Fíjense que no tendríamos más de 5 países, y a medida que fue creciendo la epidemia se hizo casi mundial. Hoy tenemos más de 25 países con casos, y la cantidad de casos son muy poquitos casos por año. Pero bueno, esto fue gracias a los sistemas de vigilancia, cómo fueron creciendo y cómo se fue conociendo la enfermedad, y los casos y los programas, cómo se fueron planteando a medida que iba creciendo la información de la enfermedad. El impacto mundial fue catastrófico. Imagínense desconocer una enfermedad. Bueno, un poco lo que está pasando ahora, nada más que llevado al consumo de carne bovina, el desprestigio que tuvo en ese momento, lo vamos a ver ahora en la comparación, y viniendo de una enfermedad desconocida, de un prión. No es una bacteria, no es un virus, no es una clamidia, no es una rickettsia, era algo totalmente nuevo, eh, sin poder diagnosticar, y todo lo que veníamos hablando. En los consumidores fue un impacto muy grande. La Organización Mundial de Comercio tuvo que generar acuerdos o intermediar en acuerdos, justamente para poder eh, no generar un desbaste mucho más grande de la comercialización a nivel mundial. La principal afectada fue la Unión Europea, porque tuvo casi el 90 y pico por ciento de los casos fueron todos en la Unión Europea, algo en Japón y Norteamérica, pero lo devastador fue en la Unión Europea. Y la OIE, que tuvo que intervenir y generar sus medidas para interceder entre los países miembros. El impacto fue muy grande. Acá tenemos para comparar justamente las preocupaciones de los países comercialmente posteriores en el 2003, posteriores a la epidemia, que les preocupaba mucho la sanidad animal y la zoonosis en un 40%, la sanidad vegetal en un 30%, perdón, en un 30%, y la inocuidad de los alimentos en un 24%, 26%. Para el 2012, la inocuidad en los alimentos creció muchísimo, en desmedro un poco de la zoonosis y de la sanidad vegetal. Pero bueno, es un poco como va variando las preocupaciones comerciales en los distintos países según los focos de enfermedades o los brotes de distintas enfermedades. La preocupación específicamente de lo que es en sanidad animal y en zoonosis, en el 2003 realmente preocupaban un 42% las encefalopatías espongiformes, pero para el 2012, cuando ya había pasado la epidemia y ya se había controlado, se sabía cómo controlarla, preocupaba muchísimo menos, un 9%. Y fíjense cómo influenciaba en el 2003, después del brote de gripe aviar. Para el 2012, la gripe aviar, perdón, la influenza aviar no le interesaba comercialmente a nadie, porque ya se había controlado. Pero sí, siempre tenemos un problema de interés comercial con la fiebre aftosa, que no varía. Es una enfermedad que, pese a no ser una zoonosis, tiene una preocupación comercial muy importante, porque los países que no la tienen no la desean tener, obviamente. Bueno, como en su momento, como Argentina, como país, tenía que afrontar el problema y tenía desafíos y puntos que cumplir. El desafío interno era justamente no, ya que no había incorporado animales del Reino Unido ni sus productos, había que mantenerse en esa postura. No era muy difícil, porque a nivel comercial no había ningún lazo y político menos. Entonces, una vez
habiendo demostrado no haber incorporado esos animales directamente del Reino Unido o a través del Reino Unido, porque sí incorporamos muchos animales de Uruguay, por ejemplo. A mí me tocó trabajar con una tropa acá cerca, en el sur de Córdoba, que eran vaquillonas importadas de Uruguay, que no se sabía, si bien uno sabe que vienen de Uruguay, las tiene que controlar como de cualquier país, justamente porque pueden haber tenido un origen de Inglaterra o haber sido alimentadas con alimentos balanceados provenientes del Reino Unido, porque Uruguay sí incorporó alimentos balanceados o subproductos del Reino Unido. Entonces, el control, bueno, y la vigilancia, que lo vamos a ver más adelante, cómo se fue estructurando. Una vez eh, mantenido el régimen del control y la información que no se había incorporado, tanto animales como subproductos, había que hacer lo que es la estabilidad y así poder mantener la prevención para en el caso que hubiera una diseminación de la gente, eh, tenerlo controlado. Y bueno, y después el riesgo interno, que es lo que estamos controlando hoy, o lo que está controlando el programa hoy, que es justamente la restricción del consumo de alimentos balanceados en rumiantes que no tengan origen proteico de rumiantes. Y fundamentalmente el control de los frigoríficos con respecto al MER. La situación en la Argentina hoy es una clasificación de país de riesgo insignificante que cambió en el 2007. Del 2002 que se empezó a clasificar, no, 2004, perdón, de 2004 que se empezó a clasificar, fueron cambiando los protocolos y fueron cambiando las denominaciones de las clasificaciones. Nunca, vuelvo a repetir, la Argentina sufrió, se diagnosticaron ninguna encefalopatía espongiforme. Tuvieron las distintas clasificaciones, como la que estamos viendo ahí, país provisionalmente libre de encefalopatía espongiforme. En su momento fue una discusión política, porque ¿por qué provisionalmente? Porque no se sabía, no se podía diagnosticar, no había protocolos y aparte, políticamente o comercialmente, los países querían cubrirse justamente de estas categorizaciones. En el 2007 hasta la fecha, lo que se clasifican son países de riesgo insignificante. Durante mucho tiempo, Argentina y 3 países más, Uruguay era otro y los otros 2 eran de poblaciones bovinas insignificantes también, fueron los únicos que éramos países libres de BCE o de encefalopatía espongiforme bovina. Ahí tiene un ejemplo, no tiene mucho sentido, pero la certificación de la OIE, la primera como país de riesgo insignificante fue en el 2007. Hoy las categorías de clasificación de la OIE son las que estamos viendo: insignificante, controlado e indeterminado. Indeterminado cuando o no se registra, no tiene seguimiento, o es tan importante la presencia de la enfermedad o del riesgo que no se puede determinar. Estas categorías para la OIE encuadrar en uno de estos riesgos tiene distintos requisitos, que lo que se evalúa es el riesgo, se evalúa el programa, el sistema de denuncia y la categoría de los laboratorios. Básicamente la presencia o no del prión en el territorio, el procesamiento de los subproductos, de la harina de carne y hueso, el control de los animales vivos importados, y todo lo que deriva o lo que tiene que ver con la incorporación para rumiantes de productos derivados de rumiantes. Con respecto a la exposición, justamente si existiera o no exposición al riesgo, que en el caso nuestro no lo tenemos,
es cómo se afecta el consumo de la harina de carne y hueso, su fabricación y el sistema de vigilancia que tiene para justamente la fabricación y ver los resultados del seguimiento de esto. El desarrollo del programa de estas encefalopatías es importantísimo por el grado de concientización y capacitación que hay que desarrollar en un país como el nuestro, donde incluso profesionales, profesionales de muchos años, que se han recibido antes o que no han estado en contacto con este tipo de capacitaciones, además, desconocen la enfermedad, como desconocen otras enfermedades que aparecieron después de que se graduaron, o que fueron insignificantes para la comercialización argentina, entonces no se, no se desarrolla, no se conoce de esta enfermedad, como quizá alguno de ustedes, que no le ha prestado mucho en la materia de, no sé si en enfermedad infecciosa o en patología la han desarrollado. Entonces, la capacitación y la concientización que hay que generar en los profesionales y en los productores es justamente para estar atentos con el sistema de vigilancia y así poder, en el caso de que en algún momento nos toque, estar alertas y poder detectarla a tiempo. El sistema de denuncia obligatorio, nosotros es un reflejo del que determina la OIE, o sea que en eso no hemos tenido ningún problema. Es una enfermedad de denuncia obligatoria. En la primera medida que se hizo fue ponerlo dentro de la lista, pero bueno, para que el veterinario de campo, el veterinario privado o el productor la denuncie, la tiene que conocer la existencia y, y con qué está comparando esta enfermedad, que es lo que vamos a ver más adelante. Y con respecto a los laboratorios, es más que importante tener los laboratorios a nivel justamente para poder diagnosticar, porque el muestreo es muy amplio, es muy grande, se puede hacer, eso sería relativamente fácil de hacerlo, pero si no tenemos un laboratorio a la altura de las circunstancias, donde puedan diagnosticar una enfermedad que hasta ese momento era desconocida, era, era uno de los requisitos fundamentales. Bueno, el laboratorio de INTA Castelar es uno de los referencias a nivel mundial justamente, y está dentro del programa, como lo vamos a ver más adelante, que, que es el laboratorio de referencia donde se hacen todos los diagnósticos, incluso los diferenciales. A modo de información, esto no es muy relevante e incluso no son totalmente actuales los datos, pero para que vean la densidad ganadera que tiene nuestro país o dónde está la densidad ganadera, obviamente con más color hay más, más densidad poblacional, y la distribución, la distribución de las categorías, cómo se desarrolla en nuestra población bovina, la demografía que vimos el año pasado. La incidencia de vacas lecheras, que justamente donde hay una población, una subpoblación de riesgo muy importante, pues son animales con más de 4 años. Engorda de corral, pues una subpoblación de riesgo por el consumo de alimentos balanceados, que es donde hay que controlar que no tengan proteína rumiante, esos balanceados. Las cantidades de plantas de faenas de bovino, que es donde se va a controlar los materiales de riesgo. La cantidad de faena anual, eso también es irrelevante, pero bueno, plantas de bovino y demás. Y plantas elaboradoras de alimento balanceado rumiante es un dato considerable. Todo esto son nuestra subpoblación de riesgo, que es lo que tenemos que controlar dentro del programa que vamos a ver en breve. Y la distribución de engorda de corral y tambo, que son las poblaciones más vigiladas justamente por el consumo de alimento balanceado, y en el tambo los dos por el consumo de alimento balanceado, y en el tambo por la longevidad de la vaca, donde podemos ya tener sintomatología. El engorda corral, fíjense que hay una distribución bastante más heterogénea, no tanto como el tambo, tenemos algún
engorda corral ahí, ahora hoy está mucho más diseminado, pero el tambo, bueno, va muy de acuerdo a las cuencas, como ya lo he visto en producción de leche. Pero bueno, esa es la zona a controlar. Hace una pausa.